tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo. Aquí en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Apóyelo. Bien. Bueno, hoy se iba a proceder a despedir el duelo, a inhumar el cadáver de el doctor Romero Confesor, Pedro Romero Confesor. Firmísimo caballero, un juez serio, un hombre de intimísima amistad con Balaguer. El presidente Balaguer fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo y luego juez de la Suprema Corte de Justicia. Romero fue un hombre interesante, de buena conversación, aunque era un hombre tranquilo, así apacible. Pero recuerdo que me hizo una anécdota, que realmente de esas anécdotas de Balaguer, que dejaban a uno como desconcertado, porque uno, firmísimo seguidor de Balaguer, él mismo me dijo, yo me quedé mudo, porque él como consultor jurídico tuvo que ir donde el doctor Balaguer a leerle la lista de todas las editoras que había en el país que podían imprimir lo que era el nuevo código aduanal. Y eso implicaba muchísimos libros. Bueno, imagínense la cantidad de productos que están incluidos en un código aduanal, que se transan y que tienen un código en su número, cada producto es. Es decir, que el código aduanal es muchos tomos, muchos volúmenes, y eso es enorme. Y es un trabajo grande. Entonces, Balaguer le dijo que le leyera cuáles eran las editoras que podían hacer el trabajo. Bien. Y él comenzó a leerle. Y en una lo manda a parar, dice Balaguer. Y esa es, tengo entendido que esa es la de fulano de tal. Y dice, dice doctor confesor, Romero Confesor, sí, presidente, pero ese es enemigo suyo, ese es un enemigo jurado suyo. Dice Balaguer, adjudíquesela a él. Es decir, esas cosas que dejaban a uno realmente desconcertado, porque los seguidores de Balaguer siempre decían, a Balaguer hay que hacerle oposición para que atienda los reclamos. Yo recuerdo muchísimos reformistas que decían eso. El que no le diga tres cosas a Balaguer, óigame, no consigue nada con Balaguer. Pero era genial, eso me lo citaba el doctor Pedro Romero Confesor, que fue, repito, un buen dominicano y un excelente reformista también. Que en paz descanse don Pedro. En Bonao, su villa natal, que es donde le van a hacer o le harían su enterramiento hoy, a don Pedro Romero y Confesor. Bueno, entonces, hoy yo tuve el placer de ver en un Twitter unas declaraciones, porque la primera dama, la señora Raquel Arbaje de Abinader, es una dama interesante, de verdad. Pero es muy coloquial, jocosísima, y ella invitaba a los jóvenes
a que vayan a vacunarse. Pero lo hacen de una forma tan graciosa y tan amena y tan alegre que uno tiene que saludar ese gesto de la primera dama. Excelente, a mí me encanta. Yo aprecio mucho esa forma tan abierta, tan participativa de ella, porque esa invitación a los jóvenes, miren, vayan a vacunarse. Y después de vacunarse, ustedes pueden ir a beber su trago después del periodo creo que son 72 horas que usted no puede tomar bebidas alcohólicas. Pero usted va y después toman su trago y hacen su teteo y hacen qué sé yo qué, y toda su fiesta. Pero la verdad que es genial esa participación de la primera dama, Raquel Arbaje. Y de hecho también yo creo que hay que saludar a no solo el gobierno en sentido general, sino la familia presidencial, porque hay que decir lo siguiente. Tanto ella como su esposo, el presidente Luis Abinader, han hecho muchas solicitudes, se han empeñado en que la gente se vacune y ellos, principalmente el presidente, ha hecho un esfuerzo extraordinario para que el pueblo se vacune. Se ha hecho un esfuerzo por conseguir la vacuna, por pagar las vacunas y que las vacunas, además, cuando llegan, se le pongan a la gente. Y se ha hecho el operativo y se ha cubierto el país y son muy pocas las quejas que hay con respecto a la inyección de vacuna. Hay que saludar ese gesto del gobierno porque realmente ha sido un gran esfuerzo del gobierno nacional por cumplir con ese un compromiso tan grave como ese, porque es no solamente la parte de salvar la economía y que el pueblo esté apto para atender, para trabajar, para servir. No, es la salud de la población nacional. Es decir, garantizar que el pueblo dominicano tiene el mismo acceso a una vacuna que puede tener el ciudadano de un país muy desarrollado o el más desarrollado. Y yo creo que ya el nivel de vacunación que hay, de tanta gente que se han vacunado, ese esfuerzo se debe precisamente al interés que ha puesto la presidencia de la República en ello. Y eso hay que felicitar al presidente por esa actitud de servicio. Excelente. Y la vice, a Raquel Peña también, que ha sido muy efectiva, porque ese es un encargo directo que ella ha tenido por parte del propio presidente de la República, que derivó en ella esas responsabilidades y que la ha cumplido también. Ella la ha cumplido. Así que hay que saludar ese gesto de la presidencia de la República y dejarse de estas banalidades, como yo decía el día pasado, aquellas críticas, que usted oye estas críticas de este PLD, cosas ridículas, hablando de que la vacuna, que Pfizer, que aquello, que le ponen unas cláusulas y como que el gobierno está actuando mal, cuando es algo que para ser más democrático lo pasa por el Congreso es el que apoya en sentido general todo aquello, es decir, que la compra a Pfizer, ¿cómo? Que hay que ver, señores, hay que ver lo que pasó aquí con las pretensas compras, con las compras no, con la mafia que instaló el gobierno del PLD de Danilo Medina para comprar medicina, que fue tan escandaloso que hubo que devolver los intentos de compra, porque eso no era compra, eso era una mafia montada en salud pública para adquirir aquellos 1,000 y pico de millones de pesos de los hermanos de Danilo Medina. Y usted oye en este partido, estos voceros, de que cuestionando una operación que, repito, la ha aprobado el Congreso Nacional, que ni siquiera es un funcionario del gobierno que ha ido a comprar la vacuna o ha sellado el contrato con la gente de Pfizer o AstraZeneca, qué sé yo.
Es decir, hay gente aquí que ha perdido la memoria. Se pone en evidencia el libro de don Benito Pérez Galdós, de nuevo, Memoria de Desmemoriado. Como vimos también, porque es que hay una conducta realmente penosa de esta gente que estuvo en el gobierno anterior, y digo yo, han perdido el juicio. Porque esto que yo leí hoy, del señor Domínguez Brutus, porque no es Domínguez Brito, no es Domínguez Brutus. Este señor, oiga quién es que habla, Francisco Domínguez Brutus, o Brito, del PLD, del Partido Laboral Danilista, como yo he señalado. Dice, PLD advirtió la presencia de narcos en política. Domínguez Brito pide al PRM explicar vínculos con narcotráfico. Señores, al PRM, cualquiera de nosotros los dominicanos que no tuvimos participación en esos gobiernos, en forma directa o importante, ningún cargo ni nada de eso, no luce decirle al PRM que tome las previsiones y que haga y que corrija y todo. Pero no le luce a un hombre como Domínguez Brito. El mismo señor que fue procurador general de la República, pero tengo que decirle, memoria de desmemoriado. O sea, un hombre que no resiste, como se dice, se no resiste una revisión de la hemeroteca, de los periódicos. No la resiste su persona. ¿Por qué? Pues ese fue el mismo señor que autorizó la llegada de un capo, un convicto, que duró 9 años preso en los Estados Unidos y que por concesiones del sistema penal norteamericano, porque por delación premiada, solamente cumplió 9 años de una condena que pudo haber sido de 40 o 50 años o más. Cadena perpetua, 30 toneladas de cocaína. Esa fue la acusación que se le hizo a Quirino. Entonces este señor, siendo procurador general de la República, se presta, diríamos, a mal aliar la mala fe y diríamos, la desidia, el odio, la soberbia, todo unido en ese caballero para, oigan bien, vaciarle todo ese veneno a su compañero de partido, Leonel Fernández. Y este señor es el que puede venir a dar clases de narcotráfico aquí, al PRM, que explique sus vínculos, pero usted que tiene que explicar los vínculos con ese señor, que hasta VIP fue recibido en el aeropuerto internacional de las Américas, ordenado por la Procuraduría General de la República, por ese señor mismo, el mismo Domínguez Brito. ¿Y dónde estaba Domínguez Brito? Pero es que así, los desmemoriados, eso es una cosa increíble. Este país, aquí hay gente que juega a la desmemoria, ¿verdad? Pero como han visto que el pueblo dominicano olvida rápido, pensarán, bueno, todos los desmanes que nosotros cometimos, eso se le olvidan al pueblo dominicano. Pero para eso es que estamos en esto nosotros, para recordarle al pueblo continuamente sus desmanes, los de ustedes. Porque este señor que fue, oigan, el hombre que le expidió un documento de pase especial en el consulado de los Estados, en el consulado dominicano en Nueva York, para que el señor Quirino, ese convicto, viniera al país, pasara con guardaespaldas y todo por el salón VIP del aeropuerto, escoltado. Óigase bien, y además para venir a injuriar a su amigo, a Leonel Fernández, que fue el que, como se dice, el lenguaje coloquial, el que lo hizo gente. Porque ¿quién era Domínguez Brito antes de Leonel Fernández nombrarlo? Pero que fue fiscal del distrito que lo nombraron aquí. Eso no lo conocía nadie. Entonces, oigan qué profesor viene a exigirle al PLD, al PRM, que hable de vínculos, de los vínculos con con el narcotráfico. Pero es lo que pasa, que estos son políticos, como se ha dicho otras veces también, que tienen una mala memoria, o sea, tienen una memoria frágil, se le olvida. Y
los grandes que se creen atados o soldados a una eticidad cuestionable. Porque ¿dónde está la ética de este señor? O sea, con lo que acabo de decir. Vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, vamos a seguir. Señores, yo les invito a que lean La Pregunta, ese blog magnífico del doctor Marino Vinicio Castillo. Leerlo y sentirlo. Leerlo con lectura razonada. Él escribió la semana pasada sobre el complot. Esos complot en la política, esos movimientos del cuartel, se agita el cuartel se descuida, y en esas cosas que siempre han pasado en nuestros países y que el doctor Castillo conoce muy bien. La historia latinoamericana, el comportamiento y más de los militares, porque él lo ha estudiado y ha vivido, ha convivido con ellos. El complot, un tumor latente, la parte 2. Hoy
miércoles que él publica su blog La Pregunta. Ya la semana pasada era El complot, un tumor latente, parte 1. Ahora está la parte 2. Son trabajos muy interesantes del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, señores, yo leí unas declaraciones que dio un señor de la Embajada de China, pero la verdad es que los chinos se han hecho muy contestatarios. Ellos como que se han instalado en República Dominicana como una suerte de bocina, como para... Cada vez que Estados Unidos dice algo referente a la zona del Caribe y en especial a la República Dominicana, ellos le responden inmediatamente le responden a Estados Unidos. Tienen una vocería. Pero los chinos, parece que ellos creen que nosotros los dominicanos no sabemos quiénes son los chinos o quiénes son los comunistas. Si hay un país que conoce de comunistas, porque es que Trujillo nos bombardeó 30 años hablando de los comunistas. Más tenemos 60 años después hablando de comunismo o 62 años más hablando de comunismo. Y en este país, aquí hubo, por lo menos la última intervención fue para evitar que los comunistas tomaran el poder, según los americanos. Es decir, que nosotros, nadie nos puede venir a dar clases de qué es comunismo y qué no es comunismo. Pero nosotros sabemos de eso. Pero estos chinitos que han llegado aquí, ellos creen como que nosotros no sabemos cuál es el juego de ellos. Entonces, Estados Unidos, que ha tenido desde la época de, tal vez, la época de los mismos padres fundadores, ellos quisieron venderle al mundo lo que nacía una república, un país que tenía valores. Estados Unidos siempre ha querido ha expresado eso y lo vende, y la democracia. Que el mismo poder imperial ha hecho que Estados Unidos tenga participaciones y la geopolítica y esas cosas, todo el mundo lo sabe. Pero nadie puede negar que la democracia americana ha funcionado todo el tiempo y que ahí no ha habido golpe de Estado, ahí no ha habido represalia, ahí no ha habido cárceles para políticos. Eso no es verdad en Estados Unidos como en China. Ahí no ha habido una revolución a lo Mao, ahí no ha habido la revolución cultural, ni el paso adelante, 40 millones de gente muerta de hambre en China. Eso no ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un régimen democrático que nació así y tiene más de 200 años en ese ambiente de democracia. Entonces Estados Unidos puede exhibir eso como democracia. Entonces vienen unos chinos y dicen que el representante norteamericano de la embajada americana, un señor Thomas, que hizo una referencia a China, como que los valores y que en China no respetan los derechos humanos y que Estados Unidos se ha tomado eso como si eso fuera la Coca-Cola. Que la Coca-Cola es una marca que tiene el mismo sabor en todo el mundo y que tienen que ser las cosas de Estados Unidos, tienen que ser iguales en todo el mundo y que en China no es así. Pero señor chinito, porque yo no me acuerdo el nombre del chino, pero vamos a decirle al embajador, a su excelencia, a Xiang Run, que no fue él, pero él es igual que ese, o ese que habló, o que escribió fue un enviado de él, un autorizado por él. Pero dicen los chinos que ellos tienen un sistema muy especial y que no le puede Estados Unidos ir a dar lecciones de valores ni de derechos humanos. Pero resulta que los valores que dice Estados Unidos de democracia, la democracia tiene una Coca-Cola que se llama la libertad. Esa tiene que ser igual en todos los sitios del mundo, o si no, no hay democracia. Entonces en China quiere echársela de que ellos son demócratas o que ellos tienen una democracia especial como la cubana, que la excusa del comunismo cubano es que hace 62 años que Cuba votó, que ya no hay elección en Cuba, Cuba votó hace 62 años, decían Fidel Castro y Raúl Castro. Ah, qué cómodo. Entonces, esos son los valores cubanos. La democracia cubana es especial, igual que la democracia en China. No, Estados Unidos lo que le dice a los chinos, ustedes si tienen que ser democráticos, hay que ser democráticos, hay que respetar los derechos humanos. Pero en Estados Unidos, porque un policía negro le dé 2 tubazos o un policía blanco le dé 2 tubazos a un negro, eso no quiere decir que el sistema no sea democrático. Porque también ese policía va a la cárcel también. Pero en China no.
En China el que le da dos tubazos a un contrarrevolucionario, lo premian. Igual que en Rusia, en la época de los soviéticos y del putinismo. Y en Cuba, el que le da dos palos a una vestida de blanco, de una dama de blanco, o a un contrarrevolucionario, al que le dan dos garrotazos, bien dados, como se dice ellos, por ellos, ese lo premian. Entonces, esos son los valores. Esos valores de Estados Unidos no son los que exhiben. Entonces los chinos parece que ellos creen que están en el Tíbet. Imagínense que ellos tuvieron un primer ministro que estuvo, Hu Jintao, fue presidente de China, Hu Jintao, y el mérito de él fue pacificar el Tíbet. ¿Usted sabe lo que es pacificar una región en China? Eso es matar 3 o 4 millones de chinos para pacificarla, y más el Tíbet. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esos son los valores de China. China no puede hablar de valores. Puede hablar de su trabajo, puede hablar de que son muchísima gente, de que ellos tienen un sistema allí que controlan a 1.400, 1.300 millones de gente, que las mujeres no pueden parir, que si paren más de 2 muchachos le matan uno. Entonces, esos son los valores. Ahora digan que usted tiene demasiada gente allí, que son 1.400 millones de gente, y que ustedes no se pueden dar el lujo de que las mujeres paran más de 2 muchachos. O uno. No 2, no 1. Y si es hembra, mátenla, porque es que eso es un vientre para que nazcan más. Así no, eso no es valores, esos son antivalores. Eso es antiejemplaridad. Vamos a estar claros. Bueno, el Banco Central tiene una nota que me parece interesante por muchas razones. El gobernador fue invitado en Centroamérica, no sé cuál de los países, pero fue invitado por una revista especializada, la TAN se llama, una revista especializada en temas económicos y de Banco Central y cosas. Entonces se tomó a Valdés como orador invitado, orador especial en esa reunión de gobernadores de Banco Central. El señor, ¿cómo es el nombre de este señor? Vamos a ver si yo lo tengo registrado por aquí. El señor, ay Dios mío, ¿cómo que se llama este hombre? Bueno, parece que yo no lo... sí, James McCage. Ese señor es el director de la revista Latin Investor. Esa revista o ese medio organizó un seminario donde Valdés fue el invitado especial. Valdés habló del hub o de los fintech, que le llaman también, que son esas empresas tecnológicas financieras. Y Valdés ha dicho que República Dominicana está en esa preparación, porque ese es un medio de que la inversión privada, que tiene la forma de poder compartir esas ideas, el desarrollo de empresas tecnológicas, financieras tecnológicas, y citó el caso de que en República Dominicana habían 20 empresas de esas tecnológicas financieras en 2014, 2015. Y ya para 2020, 2021 hay 40 empresas de esas. Pero dio otro dato importante, Valdés, que de 1.4 millones de operaciones de usuarios de tecnología bancaria que habían en 2014, en el 2021 han subido a 4.9 millones de usuarios con tecnología bancaria. O sea, esas son cosas, esos temas de interconexión bancaria, esas iniciativas privadas y públicas o público-privadas que se han canalizado, probado, que se ha incluido como un objetivo estratégico la banca nacional y la ciberseguridad bancaria y todo eso, se ha conjugado
para que el país tenga ese avance tecnológico en las operaciones bancarias. Y yo he dicho lo siguiente, señores, a veces aquí hay una serie de personas, personalidades también que caen en las mezquindades y en las miserias más, diríamos, más indecentes de hacerle crítica a políticos y a personalidades dominicanas que han hecho algún esfuerzo sobre la base del buen juicio, del buen pensamiento. En el caso de Leonel Fernández fue presidente de la República. Señores, y Leonel Fernández desde el mismo momento, imbuido de ese pensamiento avanzado, tecnológico, sobre la tecnología de la información, la tecnología para la industria y para todos estos asuntos que vemos, el uso ya de la robótica y la informática y todas estas iniciativas tecnológicas que estamos viendo, el desarrollo que ha habido en el mundo de todas esas tecnologías. Y Leonel Fernández en su gobierno dijo, señores, vamos a crear el ITLA, el Instituto de Latino, ¿cómo que se llama? El Instituto de las Américas, Instituto Tecnológico de las Américas, para formar jóvenes y formar docentes, profesores. Entonces, se crearon además aquellos centros tecnológicos para capacitar a jóvenes no solamente de las ciudades, sino rurales. Y yo recuerdo que de visita a la finca de mi amigo y mi hermano, y que aprovecho para darle un saludo y que espero que esté muy bien, de salud y todo, mi amigo Miguel Eneas Aviñón, un saludo especial para ti, Miguel Eneas, visitando esa finca preciosa de Miguel Eneas también, esa combinación, como yo le llamé en esa época que le visité, silvopastoril, porque ahí hay una combinación de silvicultura, el desarrollo de árboles forestales para fines de aserrarlo y producir madera, y además el manejo de una ganadería eficiente. Esa finca está en La Gina, después de La Gina, allá en Yamasá. Pero yo pude observar en ese tramo rural o ruralísimo uno de esos centros tecnológicos de capacitación, y yo pensando, señores, cómo la tecnología llegó al campo, al área rural, para que los muchachos, los jóvenes rurales, aprendieran y enseñaran. Hoy son miles de... Hoy leí yo, ayer, no sé, en el periódico El Nacional, un trabajo de Jorge González, precisamente sobre los centros tecnológicos, de capacitación tecnológica, que creó el gobierno de Leonel Fernández. Pero todas esas operaciones bancarias que señala Valdés, 4.996, leí por ahí, subagentes bancarios ha instalado en todo el territorio nacional. 4.996, esos son agentes que reciben depósitos y hacen transacciones bancarias en los colmados. Pero eso viene de toda esa capacitación, ese aprendizaje viene de todos esos centros también, esos centros de capacitación creados en los gobiernos de Leonel Fernández con una visión formada de presidente y una visión formada de dirigente, de liderazgo y de país. Y hoy todo ese hub que señala Valdés y todas esas iniciativas tecnológicas, financieras, bancarias, todos esos fintech, todo eso es posible en un país como el nuestro, que puede tener un 15, un 16% de analfabetos, pero a todo ese esfuerzo docente en el área de la tecnología, de la información. Y ahí hay que ponerle 100 a Leonel Fernández. Y dejémoslo de mezquindades, porque aquí hay mucha gente que confunde la gimnasia con la magnesia, como se dice.
Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Vamos a seguir. Señores, esto es el titular del periódico El Nacional de hoy. Estados Unidos pide extradición políticos y militares, caso diputado PRM. Eso, uno sabe las conexiones y todo esto, porque ha habido una participación de nuestra guardia, de nuestra policía, nuestras autoridades militares y policiales han sido envenenadas. Están advertidos los políticos, están advertidos los militares y los policías, precisamente por Marino Vinicio Castillo principalmente, que ha sido una de las voces más altas, vamos a llamarle, de la opinión pública y del sentimiento nacional con respecto a esas cosas. Todas esas advertencias hechas por Marino Vinicio Castillo, a los partidos políticos principalmente, y a los jefes militares para que cuidaran las instituciones militares, las instituciones policiales, las instituciones políticas. Por eso, cuando se unen todas estas cosas, como dice el doctor Castillo, se une todo esto, el cuartel unido a todos estos desmanes y a todas estas indelicadezas, entonces de ahí es que surgen esas preocupaciones, como él le llama, el complot, un tumor latente 2 y un tumor latente 1. Y él analiza todas esas posibilidades y todas esas cosas que se dan en la política y en el cuartel. Se activa, se eriza el cuartel y se incomoda el cuartel y bueno, y entonces todas esas cosas son caldo de cultivo, como se dice, para
como decía, se atribuye a don Quero Sabiñón, aquel general de la Manigua, de que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo con respecto a estas cosas, porque Estados Unidos, claro, debo aclarar que parece, yo no sé si la expresión es de Quero Sabiñón o pues se le atribuye a un cubano, que en el año 1952, un señor apellido Cajiao, Genaro Cajiao, fue un cubano que se le atribuye la expresión en el año 52, pero a Quero lo mataron mucho antes. Es decir, que es posible que la expresión fuera de Quero Sabiñón y se la tomaran por Cuba, por allá. Pero siempre se le atribuye a Quero haber dicho que lo bueno de esto, porque eran los tiempos de la Manigua, y cualquier tiro que sonaba en una comunidad por ahí era oportuno para levantar una revolución y derrocar un gobierno, o exigir un cargo público, una aduana, un muelle, una cosa de esto. Pero bien, esas cosas no hay duda que van a activar no solamente el cuartel, o van a mover el cuartel, y a los partidos políticos también, y a otras instituciones nacionales, no hay duda de ello, porque estos son asuntos muy graves. Y Estados Unidos, hemos dicho, sabe todo, porque Estados Unidos tiene todas las delaciones. Todas esas delaciones premiadas, ¿qué es lo que han hecho? Decir ellos, todos esos capos, decir quiénes son sus contactos, militares y civiles, políticos, y hasta eclesiásticos, ¿quién sabe? Todas esas cosas son posibles porque el narco ha penetrado por todas las endijas, como muy bien señalara Marino Vinicio Castillo, que como él dice también, no lo fuera una gloria vana decir, se lo dije, pero él no actúa así, porque él lo dijo por dolor y sabía que el país iba a entrar en esa vorágine, como se dice, de dañar las instituciones sobre la base del narcotráfico y todas esas cosas. Pero asimismo habló también del sicariato, atraído por eso mismo, por estos negocios. ¿Y qué tenemos? La colombianización, la mexicanización, decía Marino Vinicio Castillo, no, y se reía y decían que eso era un apaviento de vincho. Periodistas tan serios como don Rafael Herrera, no es un apaviento de vincho. Hoy han tenido que estar mudos, callados todos, sus críticos. Eso es un alarmismo de él para mantener esta sociedad alarmada. Aquí no hay eso. Ahora todos son conscientes, todos somos conscientes de que se han cumplido sus palabras. Pero no es porque él era un profeta, sino porque él advirtió todo esto, porque fue viviendo esas experiencias y las experiencias de fuera, y cómo esa influencia y la posición geográfica nuestra y toda esa mezcla entre lo político y lo narcotraficantes. Entonces, cuando él hizo todas aquellas denuncias, era el tremendismo de Vincho. Pero hoy, no, hace años que estamos viendo eso y han tenido que callarse, porque lo que le decían que eso eran aspavientos de él, fábulas, fueron de los primeros que cayeron también, víctimas de esas relaciones con el narco. Ahí anda la situación. Miren por dónde andan estas cosas. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, porque hay muchas conexiones políticas y hay muchos compromisos con esas cosas que uno no sabe a dónde van a terminar. Pero Estados Unidos tiene control de su gente y control de todo eso. Así que habrá que esperar a ver quiénes son los de la... que esas son cosas que uno muchas veces ha dicho. El país necesita una especie de sacudida, hay que darle un sacudión al país. Este país, el verbo, decía yo ayer, el verbo más conocido de la hora es el verbo cambiar. Nosotros tenemos que darle un sacudimiento a este país, a que hay que cambiar muchas conductas dudosas y peligrosas que se han establecido aquí por vía de la política, de los partidos políticos. Yo, que me canso muchas veces, ya no me canso, pero casi he agotado el tema, que suena tal vez ridículo,
que siga hablando yo de esas cosas. Que el presidente, mire, presidente, refúgiese más en el palacio. ¿Por qué sé yo? Porque es que el país necesita como un pensamiento, se necesita pensar con este país. Porque es que hay demasiadas cosas. Y como que ese gobierno coloquial, como yo digo, como que el presidente no le da tiempo pensar, porque en la calle no se piensa. En la calle no se piensa. En la calle se vive ese día a día y esas emociones y esas cosas se ven en la calle. Pero el palacio es un lugar es un lugar no solamente de pensamiento, un lugar de trabajo para el Estado, para el jefe del Estado, hacerse sentir la fuerza, el poder del Estado. El palacio tiene tanta importancia que hoy, un día como hoy, murió hace 56 años, de 65 para acá, 35, sí, 56 años, hace de la muerte del coronel Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez, héroe nacional, ideólogo de esa revolución de abril, de ese levantamiento militar. Un hombre con una visión extraordinaria, jovencísimo, 30 años. Cayó, 4 días tenía que había llegado de Puerto Rico. Desesperado, porque ese movimiento del 65, él fue el ideólogo, repito. Camaño es un hombre que entra en la historia sin saberlo prácticamente. Pero Fernández Domínguez era el hombre, él el contacto con Juan Bosch y ese liderazgo y todo eso. O sea, el hombre clave de Juan Bosch y del movimiento cívico-militar. Cayó combatiendo. ¿Por qué? Señores, mientras estamos aquí en Ciudad Nueva no nos hacemos sentir. No es verdad que el edificio Copelo es aquí que está el gobierno, es verdad que está ahí Camaño, pero el gobierno se siente en el Palacio Nacional. Y ese héroe cae abatido por balas traicioneras, porque fueron unas balas tiradas por los americanos. Y lo matan por la espalda a Fernández Domínguez. Pero Fernández Domínguez, aunque muchos de sus críticos que he oído, algunos críticos que son unos bárbaros, porque dicen que fueron comandantes en la revolución y porque andaban con Camaño recibiendo fotos, pues no tiran un tiro. Fíjense cómo Fafa Tavera pone a un hombre como aquellos hombres ranas, señores, que fueron la revolución, fueron ellos. A los únicos que le temían los americanos no eran los comunistas. Ellos creían que era de que a los comunistas que los americanos le temían. ¿Qué comunistas? A los que le temían los americanos eran a los hombres ranas del coronel Montearache y todo ese grupo de jóvenes que se batieron a tiros y los americanos le temían como el diablo a la cruz. Y a los extranjeros que lucharon junto con ellos, como Capozzi y Riviere. Entonces, ese Capozzi muere con Fernández Domínguez. ¿Por qué Fernández Domínguez? Que él lo que quería era combatir, él quería demostrar que él era un hombre y que era guapo. Yo oí un comandante de la revolución, pero vaya usted a ver qué comandante, que no tire un tiro ahí. Él como que se inmoló porque quiso ir a pelear, no había peleado y como que sería como que sentía envidia porque Camaño y ese grupo y Montearache fueron los primeros que pelearon. Bueno, yo le tocó el pleito porque él vino cuando ya los americanos habían intervenido aquí. Y entonces, Fernández Domínguez era consciente que el poder había que ejercerlo desde el palacio y cae muerto ahí. Un día como hoy, 19 de mayo del año 1965, cayó él ahí junto a otros compañeros, incluyendo a Capocci, el italiano. Es decir, que en el palacio yo pienso que el presidente tiene que estar más tiempo ahí, porque ahí es que hay que mandar, cuando hay que mandar la sacudida, hay que mandar una sacudida. Y estas cosas implican muchas decisiones que pueden complicar el asunto. Uno no sabe cómo se reacciona ante todas estas cosas y qué cabezas rodarán con este asunto, estas conexiones, porque repito que los americanos tienen todos los datos. Tienen todos los datos.
Así que nadie dude ahí que las cosas van a ser como alguien quiera aquí. No, es como digan los americanos que van a suceder las cosas. Porque ellos son los que tienen toda la referencia de eso. Esa es la pura verdad. Entonces, que nadie se eche a engaño. Porque en República Dominicana están sucediendo muchas cosas y uno dice, pero ¿y por qué no se toman estas medidas? O no se, pero ya, si estas cosas van por ahí, primero la gente localmente está harta de la tolerancia. Esa es la otra verdad. Pero vamos a esperar. El PLD, yo no sé realmente qué pasa, porque el PLD, yo dije, señores, cuando vengan una serie de juicios, ¿qué va a pasar con ese partido laboral danilista? Que hay cosas que tendrán que aclarar. Ahí andan esas redes, que eso es encendida. Con cuestiones íntimas de la familia del expresidente Danilo Medina, pero uno no le puede poner atención a esas cosas. Ahora, ¿qué partido es ese que sus líderes no pueden salir a la calle? Es decir, el líder máximo y el dueño de ese partido no dice, para animar esa grey, estamos de regreso, no hay razones para que el PLD no gane las elecciones de 2024. Muy bien, vamos a decir, eso es un estado de ánimo, una emoción, vamos a animar las tropas, etc. Pero que usted no pueda salir a la calle, ni los principales varones de ese partido pueden salir a la calle porque la multitud, como dicen, harta de tolerancia y de ver todos esos desaciertos y todas esas exacciones y corrupciones, uno no sabe ni cómo reaccionarían ante usted. Si usted sale a la calle, las burlas, quién sabe, o le tiran huevos o naranjas, qué sé yo. Entonces, el PLD está en estas, como decía yo, en estas nimiedades y cositas. Y no, señores, salgan a la calle, atrévanse a salir, a ver si es verdad. Porque es que hay una situación que usted no puede. Eso que dicen ahí en el juicio que yo decía, cuando venga ese juicio de Argenis Contreras, ese va a ser otra tensión para el PLD, el Partido Laboral danilista, así como el del abusador y de todo, y esas extradiciones y todas esas cosas. Ponen a pensar esa varonía, porque hay que saber que el señor que está preso, el diputado del PRM preso en Miami, fue candidato o precandidato a diputado por el PLD. Yo porque no la pude, mañana yo la voy a poner la imagen del señor, de un afiche del PLD. Es decir, es que no hay partido que no esté infectado de esas malas conductas. Entonces, un mapeo de los teléfonos de la gente de la ONSA, con esa muerte del señor, el señor Ramírez. Entonces, todo eso, señores, ahí uno sabe las cosas que van a salir. Todo ese lodo, todo ese cieno se vierte sobre la cabeza de esa varonía del Partido Laboral danilista. Tendrán que seguir aguantando esa lluvia de calamidades. Eso es lo que le espera. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.